Bueno, los ciclos de potencia de vapor, les dije ayer que íbamos a volver a ver algunas cuestiones, pero más que nada los contenidos de la clase de hoy, los contenidos del tema, van a ser características y clasificación, ciclo de Carnot, ciclo de Rankine, concepto de temperatura media termodinámica, mejoras al ciclo Rankine, indicadores de operación o de performance, y generación mediante ciclo de vapor en nuestro país, ¿sí? Ayer hablamos un poquitito de lo que eran las máquinas térmicas, ¿se acuerdan? Y les dije que íbamos a estar volviendo una y otra vez a lo que era este modelo termodinámico de una máquina térmica de potencia, ¿sí? En la que se absorbía calor, se generaba un trabajo y se desechaba calor a una fuente fría, y que este ciclo termodinámico, que es un ciclo de potencia de vapor en este caso, es un ciclo termodinámico que utiliza una máquina térmica de este tipo, ¿sí? El proceso a partir del cual se produce el trabajo justamente se llama ciclo. Ayer también les mencioné que hay dos grandes campos de aplicación, ¿sí? Y que tanto la generación de potencia como la refrigeración, ambos utilizan, ambos operan sistemas que trabajan en un ciclo termodinámico, ¿sí? El sistema o dispositivo justamente es la máquina térmica. Dependiendo del fluido de trabajo, vamos a clasificarlos en ciclos de potencia de vapor, que son los que vamos a ver esta clase, y ciclos de potencia de gas, que los vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Hay otra cosa que acá quiero marcarles, y es el tema que generalmente cuando hablamos de lo que son ciclos cerrados y abiertos, que era una de las clasificaciones con las que ustedes venían de termodinámica también, siempre tenemos que enfocarnos en el fluido de trabajo, que es el fluido que recorre el ciclo, ¿sí? Entonces tenemos que ver el ciclo que efectúa el fluido de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a encontrar con casos que, por ejemplo, tenemos que el fluido, las mezclas del fluido, se renuevan en cada ciclo, ¿sí? Es decir, se toma, por ejemplo, en un motor de automóvil, un motor de combustión interna, nosotros tomamos aire, combustible, y los gases son los que atraviesan el dispositivo, como vimos ayer, pero se renuevan al final de cada ciclo y se toma una nueva mezcla aire-combustible, ¿bien? Entonces, después también lo van a estar viendo con Juan, que en ese caso hay un ciclo, pero el motor cumple un ciclo mecánico, pero el fluido, ¿sí?, no está operando bajo un ciclo termodinámico, ¿bien? En cambio, en los ciclos que vamos a ver hoy, que son los ciclos de potencia de vapor, vamos a tener que el fluido de trabajo, en este caso, vamos a estar viendo que es agua, vapor, es decir, se va a estar condensando y evaporando en todo momento a lo largo del ciclo, ¿sí? Va a pasar en algunos espacios, en algunos dispositivos va a estar en fase vapor, en otros dispositivos va a estar en fase líquida, ¿sí? Bueno, para redondear, el dispositivo que produce trabajo y se ajusta a la definición es el ciclo de potencia de vapor, ¿sí? Y con ellos vamos a largar. ¿Cuál era el ciclo ideal que ustedes conocían de termodinámica, ¿sí?, que era tanto interna como externamente reversible? Era el ciclo de Carnot. No sé si recuerdan, me está fallando de vuelta la presentación, disculpas, ahí está. No sé si recuerdan, lo vamos a puntualizar en las transformaciones, pero en un diagrama TS se veía algo como así, el ciclo de Carnot, y sabíamos que era el ciclo más eficiente que podía haber entre estos dos límites de temperatura, ¿sí? Estaba formado por estas 4 transformaciones, que acá les listé, no quiero entrar en detalle con esto, y acá les listé el principio de Carnot. ¿Por qué? Porque en realidad Carnot conformó el primer ciclo de comparación para las máquinas térmicas, ¿sí? Por mucho tiempo Carnot fue el presunto ciclo ideal para las plantas de potencia de vapor. Vamos a ver en un ratito que esto de presunto tiene su veracidad, porque vamos a tener que encontrar otro ciclo ideal para nuestras centrales de potencia de vapor, ¿sí? Pero Carnot es el más eficiente entre estos límites de temperatura, ¿sí?
y en realidad es como que es el verdadero también límite teórico con el cual vamos a estar comparando todo el tiempo cualquier análisis de ciclos que querramos hacer, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre que cuando uno habla de la comparación de las máquinas térmicas reales, y estamos analizando rendimientos térmicos o eficiencias, nunca hay que compararlos contra una eficiencia del 100%, ¿sí? Sino que siempre hay que compararlos con una máquina, contra una máquina térmica que funcione entre los mismos límites de temperatura. Entonces, de esa forma, el principio surge solo, entendiendo que una máquina irreversible siempre va a tener un menor rendimiento que una máquina totalmente reversible que opere entre esos límites, ¿sí? Bueno, el ciclo de Carnot, acá se los listé nuevamente, pero ¿por qué quiero que se vayan familiarizando con esto, ¿sí? Si bien ya algunas cosas las tienen que tener, pero acá vemos el mismo ciclo de Carnot que les mostré anteriormente, los dos límites de temperatura, simplemente que acá está representado la absorción de calor, ¿sí? La transformación, esta isoterma que se da en Carnot, la absorción de calor como T delta DS, el desecho o el calor desechado como T delta DS a la temperatura esta mínima y esta la temperatura máxima, y el área encerrada por esta curva como el trabajo neto, que no es más ni menos que la diferencia entre el calor absorbido y el desechado, ¿sí? Y nosotros hace tiempo que venimos trabajando, si nosotros queremos buscar una expresión para el rendimiento térmico, esta es la que utilizamos generalmente, donde decimos que el trabajo neto sobre el calor absorbido es igual a la diferencia de los calores y demás. Entendiendo de que estamos planteando una expresión del rendimiento para Carnot, y es totalmente reversible, podemos hacer esta distinción y directamente ponerlo en función de las temperaturas, de la temperatura máxima y de la temperatura mínima, ¿sí? Esta es la máxima eficiencia que cualquier máquina térmica puede tener entre estos dos depósitos de temperatura. Esto nos transmite también un gran mensaje, ¿sí? En la medida que cuanto más alta sea esta temperatura de absorción de calor, el rendimiento va a aumentar, y en la medida que esta temperatura sea menor, mínima, el rendimiento también va a aumentar. Es decir, de alguna forma, si yo estiro esto, ¿sí? Aumento la temperatura de absorción o disminuyo la temperatura de cesión, voy a estar aumentando el rendimiento térmico. Bueno, acá directamente les dejé para que visibilicen esto del trabajo neto, el calor absorbido y el calor liberado, a partir de estas integrales, ¿no? De las integrales de las funciones, porque en un ratito vamos a estar viendo un concepto que está relacionado con la resolución de las mismas, ¿sí? Bueno, ahora bien, si yo recién les estaba diciendo que Carnot era el ciclo ideal, ¿sí? Y el más eficiente, entonces, ¿por qué no lo puedo utilizar como ciclo de comparación para las plantas de potencia de vapor, ¿sí? A ver, ¿por qué no lo podría? Y bueno, vamos a estar viendo lo difícil, lo impráctico que sería llevar a cabo estas transformaciones, tal como Carnot me las está presentando, en una central de potencia de vapor, ¿sí? Es decir, que va camino a justamente esa veracidad de que es el presunto, pero que no va a ser nuestro ciclo ideal de comparación, ¿bien? ¿Cuáles son esas impracticidades que vamos a encontrar que si las queremos llevar a cabo a una central de potencia de vapor, no vamos a poder, ¿sí? Muy rápidamente, acá tenemos el estado 1-2. ¿De qué estamos hablando acá? Bien, el estado 1, digamos, acá es donde se inicia esta compresión, ¿sí? Adiabática, para salir justamente en un estado 2 de líquido saturado. Esto no nace acá, sino que viene desde aquí, desde esta condensación. Es decir, va a ser muy difícil que yo pueda controlar una condensación que empieza en 4 para salir justamente en este punto 1 y luego comprimir isentrópicamente y salir como líquido saturado en 2. Eso es algo que no lo voy a poder lograr. Lo otro, tengan en cuenta que en una central de potencia yo estoy comprimiendo con una bomba, entonces Carnot ya tampoco es aplicable cuando yo estoy manejando dos fases, ¿sí? Cuando yo estoy manejando fases tampoco me sirve,
¿Por qué? Porque estoy trabajando con una mezcla, ¿sí? O sea que sería muy difícil esta compresión que yo llevo a cabo en una bomba, en una central de potencia real, trabajarla de esta forma acá, ¿bien? La otra cuestión está asociada a lo que es la relación de trabajo, que en algún momento seguramente vieron en termodinámica, ¿sí? La relación de trabajo ya a simple vista, entendiendo que es la relación que existe entre el trabajo que yo tengo que aportar al ciclo para el trabajo que yo tengo que obtener en esta expansión, ya a simple vista puedo ver que en una central de potencia de vapor, donde mi objetivo justamente es generar potencia y generar energía eléctrica, no voy a estar invirtiendo prácticamente lo mismo que después voy a estar ganando, ¿sí? Entonces, el orden de magnitud del trabajo que yo tengo que hacer en esta compresión es prácticamente igual a esta expansión, y para llevar a cabo una central de potencia real no me va a servir, ¿sí? Y la otra cuestión está asociada a lo que es el límite de temperatura. Fíjense que Carnot está trabajando ¿dónde? Dentro de Campana, ¿sí? Y hace instantes yo les dije que el rendimiento del ciclo dependía de estos límites de temperatura, que cuanto más alta fuese esta, mayor iba a ser el rendimiento. Ahora, si yo me mantengo trabajando en esta zona dentro de Campana, yo voy a estar limitado con la temperatura. Entonces, de alguna forma, limitar la temperatura va a ser limitar la eficiencia térmica del ciclo. ¿Por qué voy a estar limitado con la temperatura? Y porque la máxima temperatura por la que me voy a poder mover acá son los 374 Celsius, que pertenecen a la temperatura crítica, ¿bien? Que equivale más o menos a unos 200 kilos, y vamos a estar viendo de que hay ciclos que están muy por encima de los 200 kilos de presión, ¿sí? O sea que, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿sí?, ya podemos afirmar que el ciclo de Carnot no es práctico, no es un modelo realista, no se puede llevar a la práctica por cuestiones de orden técnico, no puedo aplicar esto en una central de potencia de vapor real, ¿sí?, con dispositivos reales, ¿bien? Entonces, ¿surge quién? Surge el ciclo ideal de comparación para las plantas de potencia de vapor, que es el que ustedes ya conocen, que es el ciclo Rankine, ¿sí? Este sí es el ciclo ideal de las plantas de potencia de vapor. ¿Qué vamos a ver acá? Y que ya pudimos ir subsanando muchas de las cuestiones imprácticas asociadas a Carnot, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la compresión la partimos de líquidos saturados, ¿sí? Esto está exagerado para fines de que lo vean, pero tengan en cuenta que estas isobaras siempre generalmente van pegaditas a la campana. Bueno, Carnot ya subsana este tema, ¿no?, de trabajar acá con dos fases. Toma líquido saturado, comprime isentrópicamente en una bomba, comienza el proceso de absorción de calor que se va a llevar a cabo en otro dispositivo que es la caldera, ¿sí? Luego comienza con esta expansión isentrópica que va a tomar lugar en una turbina, para luego de 4 a 1 condensar, ¿bien? Entonces, algunas cuestiones ya las fuimos subsanando, ¿sí? Por lo menos estamos hablando de la relación de trabajo. Fíjense la relación de trabajo. Vamos a estar viendo que este trabajo requerido de bomba, ¿sí?, no supone más que a todo trapo le diría el 10% de lo que yo obtengo acá, ¿sí? Entonces, si yo estoy queriendo generar energía, justamente es poco, en esa resta de trabajo neto, es poco lo que yo tengo que invertir. Bueno, ahora bien, volvemos al ranking, porque entonces, ¿qué tengo yo? Ahora bien, partiendo de un punto en el que yo ya sé que el ciclo de Carnot no es mi ciclo ideal, y que mi ciclo ideal para las plantas de potencia de vapor es el ciclo Rankine. Me encuentro con otro problema, ¿sí? Es decir, me encuentro con el problema de cómo puedo aplicar una expresión para el rendimiento térmico, ¿sí?, que depende de las temperaturas extremas, cuando yo estoy hablando de ciclos que trabajan, o sus procesos de intercambio de calor son a temperatura constante, y acá no es a temperatura constante. Entonces ahí tengo que ver otro problema. Voy a tener que definir, ¿sí?, algo, un concepto que ustedes todavía no lo traían con este nombre, que es el concepto de temperatura media termodinámica,
que me va a permitir en ciclos que no tengan evoluciones de intercambio de calor a temperatura constante, me va a permitir poder adoptar una expresión similar al de Carnot para calcular las eficiencias térmicas y poder comparar aquellas mejoras que yo voy introduciendo en los ciclos de vapor, ¿sí? Por ejemplo, a simple vista yo ya les puedo decir que, si alguno lo está viendo, acá TL, si yo quisiera adoptar para este ciclo Rankine una expresión del rendimiento térmico de este tipo, yo podría directamente decir, bueno, esta temperatura de cesión de calor corresponde a qué temperatura. A esta temperatura 1,4, temperatura constante de cesión de calor, no hay problema, la puedo determinar. ¿Qué pasa si yo quiero determinar esta temperatura? En un proceso que en realidad empieza en una temperatura 2, comienza a aumentar a presión constante la temperatura, ¿sí? Va aumentando y luego se mantiene constante para finalizar una temperatura en 3. Es decir, ¿cómo hago yo para asignarle un valor de un proceso que no es a temperatura constante, ¿sí? Que comienza en 2 y que termina acá en 3. Es por eso que voy a tener que definir el valor medio de temperatura o temperatura media termodinámica, ¿sí? Entonces, Carnot estábamos bien porque sabíamos cuál era esa TH, era T3, ¿no? Ahora, ¿qué puedo ya afirmar yo de Rankine? Todavía no definí la temperatura media, pero sé que, ya el nombre lo indica, se va a encontrar en algún punto de toda esta transformación, ¿sí? En realidad de esta, ¿bien? Se va a encontrar en algún punto. Lo que sí yo ya puedo asegurar que va a ser menor a ¿qué? Menor a T3, seguro, ¿bien? Porque todos estos intercambios de calor se están dando a una temperatura menor que T3, ¿bien? Entonces, yo ya hay algo que puedo asegurar, ¿bien? Que esta temperatura media va a ser menor a T3, ¿sí? En Carnot era T3, aquí va a ser menor. ¿Dónde se va a encontrar? Y bueno, créanme que a partir de lo que es el teorema del valor medio, vamos a calcularla y la podríamos visibilizar por aquí, ¿sí? Donde yo la estoy poniendo, ¿bien? Ahora, una vez definida esta temperatura media, ¿sí? Una vez definida, yo ahora sí puedo obtener, para cualquier ciclo que yo esté analizando, puedo obtener y puedo calcular la eficiencia térmica de cualquier ciclo mediante esta expresión, que es una expresión similar a la de Carnot, pero entre las temperaturas medias que fijé. Bueno, valor medio de una función, en nuestro caso vamos a verlo, ¿sí? ¿Qué sería el valor medio de esa función, ¿no? De la que estuvimos viendo recién? Una absorción de calor que comenzaba aquí en 2, ¿sí? Iba por aquí y terminaba en 3, ¿bien? Y bueno, simplemente de acuerdo al teorema del valor medio, que en nuestro caso sería la resolución de ¿qué? ¿Cómo decíamos que era esta función, ¿no? QH, ¿qué era? Era la integral entre ¿qué? En este caso, entre 2 y 3 de TdS, ¿bien? En este diagrama, ¿sí? Entonces, resolviendo yo esa integral entre 2 y 3 TdS, entre S2 y S3, yo voy a poder sacar el valor de la temperatura media. Bueno, ¿y quién va a ser esa temperatura media? La temperatura media, vamos a tomarlo así, escuchen y apunten o anoten o después escuchan las grabaciones. Es la temperatura media, ¿sí? Que deja bajo la curva la misma relación de área. ¿Lo ven? Esta área rayadita de acá arriba, esta área rayadita de acá abajo, ¿bien? Es decir, es el valor medio que deja bajo la curva la misma relación de área. Mi área, ¿cuál era? Esta, ¿sí? Previamente, ¿está? Ahora yo lo que hice de alguna forma es buscar ese valor medio que me deja bajo la curva la misma relación de área que tenía anteriormente, ¿bien? O dicho de otro modo, lo que podemos decir es que el área de la región que nosotros teníamos, ¿sí?
es igual a el área de este rectángulo, bien, de altura, temperatura media. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, vamos a plantear el primer principio, donde vemos que ese QH es el delta H32, resolvemos esta integral y vamos a tener directamente, despejando esta temperatura de acá, que la temperatura media en este caso es el delta H entre 2 y 3, ¿sí? Que es donde se da la absorción de calor, sobre el delta S 3,2, que es donde se da la absorción de calor. ¿Bien? Esta es la temperatura media máxima que le vamos a llamar. Por supuesto que hay una temperatura media mínima. En este caso, siempre que trabajemos dentro de campana, ¿qué vamos a tener? Una única temperatura, ¿sí? Y después también vamos a estar viendo de que todo el tiempo vamos a estar mencionando temperatura media máxima y no mínima, porque con esta no vamos a poder jugar mucho, pero sí vamos a poder hacer, vamos a poder implementar mejoras para poder aumentar esta temperatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define? Se define de esta forma: la temperatura media máxima es la temperatura, es el valor medio del proceso de adición de calor, la temperatura media mínima es el valor medio del proceso de rechazo de calor, y cómo se calcula de esta forma, ¿sí? Es decir, va a adoptar un valor que lo puedo calcular así. Ahora, ¿qué significa? Cuando muchas veces les preguntamos qué significa y nos contestan, ¿es el delta H sobre el delta S? No, eso no. Es el valor medio, ya sea la máxima perteneciente al proceso de absorción de calor y la mínima perteneciente al proceso de escisión de calor. ¿Hasta acá estamos? No veo nada. Bueno. A ver, ya llegando al final, una vez habiendo definido esta temperatura media, ya estoy en condiciones de esto, ¿sí? ¿Quién habló? Sí, Juan. Me pasa una consulta acá. Sí. Nico pregunta por el chat y sería como que la integral es 0. ¿En cuál? A ver, espera que me vuelvo para atrás, si no. No quería interrumpir, y bueno, ahí justo que frenaste te lo digo. En realidad lo que se dice de la integral... A ver si puedo volver atrás. Claro. Déjame ver. ¿A dónde estábamos? En la temperatura media, dice. Ahí. Dijo ahí. Bien. ¿Estamos ahí? Sí. No escucho igual, a nadie. Yo... A mí no me queda claro, pero si querés, Nico, si te animás a abrir el micrófono no hay ningún problema, si no, escribir a la pregunta, no hay drama. Dale, sí, perdón, yo por las dudas, por si hay mucho ruido. Dale. No, que preguntaba si sería como que la integral, la suma de esas áreas diera igual a 0, no sé si es eso. Ah, está bien. Claro. Sí, no entiendo mucho la pregunta. ¿Vos, Juan, sí? Creo... Yo recién lo que di... Sí. No, dale, Flavia, por ahí vos me No. Yo lo que recién dije respecto a las áreas, que quizás ahí hubo alguna confusión, que en realidad, digamos, a ver, visualmente ya uno puede saber que un valor medio se va a encontrar entre este punto 2 y este punto 3, ¿sí? Ahora, lo que relaciona las áreas es, a ver, ¿está un poquito más acá abajo o está un poquito más acá arriba? Bueno, va a estar determinada, digamos, esa temperatura media o ese valor medio, va a ser quien me guarde bajo la curva la misma relación de área, entendiendo que esto que está rayadito acá es lo mismo que está acá, ¿sí? Que quizás visualmente no se ve. Ahí está. Esa es la anulación que vos pensás, ¿eh? Sí. Era bien, eso. ¿ya? Bueno, pero gracias. Bueno, es porque quizás esto está puesto hacia pulso, bueno, y no se corresponde visualmente, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno. Sí, gracias. No, de nada. Bueno, ahí estábamos, en cómo se calcula, ¿sí? Eso, para que no cometan el error que a veces les preguntamos cómo se calcula, cómo se define, y nos dicen cómo se calcula y viceversa, ¿sí? Por eso es que se los listé ahí. Bueno, estamos en esta. Una vez habiendo determinado, digamos, esta temperatura media,
ya estamos en condiciones de ¿qué? De que cuando yo quiera analizar cualquier ciclo de potencia de vapor, de cualquier central térmica, cualquier ciclo, lo puedo hacer a partir de este concepto de temperatura media termodinámica, lo puedo hacer a través de la expresión del rendimiento térmico de Carnot, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Que es entre las temperaturas medias fijadas, ¿bien? Y teniendo en cuenta que a partir de ahora, bueno, digamos, en este caso, una vez habiendo definido la temperatura media, para cualquier ciclo real y cualquier mejora que yo le intente hacer a los ciclos que vamos a estar viendo, los ciclos Rankine y el ciclo ideal también, vamos a estar teniendo que el rendimiento térmico depende enteramente ¿de qué? De la temperatura promedio a la que se absorbe calor y de la temperatura promedio a la que se cede calor, ¿sí? Cuanto más baja sea esta temperatura, mayor va a ser el rendimiento. Cuanto más alta sea esta temperatura, mayor va a ser este rendimiento, ¿sí? Estos siempre van a ir de la mano, ¿tá? Vamos a estar viendo que después hay otras cuestiones relacionadas a lo que es, muchas veces se confunde el trabajo con respecto a lo que es la eficiencia. Mayor trabajo, mayor rendimiento. No, vamos a estar viendo que no es así, que lo que seguramente van de la mano y siempre va a pasar, que mayor temperatura media máxima, mayor rendimiento, menor temperatura media mínima, mayor rendimiento, ¿sí? Esas van de la mano siempre. Lo vamos a estar viendo igual en los ejercicios, y ahí sí, bueno, si se les plantea alguna duda, vamos a estar viendo de que siempre es así. Bueno, ciclo Rankine simple, y acá sí, vamos a empezar a volar porque esto ya lo dio Juan en termodinámica. Vamos a partir del Rankine simple, tenemos todas las transformaciones, acá listadas, ¿sí? Se da principalmente en 4 dispositivos. Acá ven un esquema muy básico de la instalación, que tenemos una bomba, un trabajo requerido de bomba, tenemos una caldera, un generador de vapor donde vaporizamos agua, ingresa una turbina de vapor, acoplado a un generador vamos a obtener potencia, ¿sí? Se expande el vapor obteniendo trabajo, y después tenemos un desecho de calor, un calor rechazado, y que se da, este vapor se condensa en un condensador para luego retornar y volver al ciclo, ¿bien? En este caso acá tenemos todas las transformaciones. Como estamos hablando de un Rankine simple, tenemos acá que la absorción de calor comienza en 2, finaliza en 3 en las condiciones de vapor saturado, ¿sí? Vamos a estar viendo de que la verdad es un feo... el Rankine simple no es aplicable en las centrales de potencia de vapor por el hecho de que ya hay mejoras hechas a este ciclo, ¿sí? Y estoy trabajando en condiciones muy, muy feas acá a la salida de la turbina. Pero como para que lo tengan, ¿bien? Bueno, balance de energía del ciclo, esto para que les quede, así cuando empezamos con la resolución de los problemas ya los tienen, pero también es todo de termodinámica. Básicamente es plantear el primer principio en cada uno de los dispositivos de este ciclo, ¿sí? Y acá tenemos la parte de lo que es la expansión de la turbina y la parte de lo que es el condensador. El rendimiento térmico en función de las entalpías. Yo creo que con esto no hay ninguna duda. Y ahora sí, bueno, listo, ya quiero pasarles en blanco. Digamos, pudimos definir de que Rankine es nuestro ciclo ideal para las plantas de potencia de vapor, ¿sí? Por un lado eso. Y después también ya podemos establecer una forma para el rendimiento térmico de cualquier ciclo que yo quiera analizar a partir de poder definir la temperatura media, que me permita eso obtener una expresión similar al de Carnot, pero ante las temperaturas medias, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos aumentar ese rendimiento? Y algo estuvimos viendo. Pero vamos a estar viendo algunas de las mejoras que vamos a ir llevando a cabo, ¿sí? Aumento del trabajo neto, disminuye el calor aportado, y en realidad hay un juego de estos, ¿sí? Porque son ni más ni menos que el numerador y denominador de la expresión del rendimiento térmico, ¿no? Pero en todo momento vamos a estar hablando de esto, vamos a estar trabajando de esto. ¿Cómo podemos mejorar el rendimiento del ciclo? Aumentando la temperatura media máxima, ¿sí? Acá también les podría haber puesto lo de la disminución de la temperatura media mínima, pero ya no lo puse porque si es algo que ya casi no vamos a poder hacer mucho,
pero con esto sí, todas las mejoras van a estar en pos de aumentar esta temperatura media máxima, ¿bien? ¿Cuáles van a ser aquellas estrategias o aquellos artilugios que tenemos para la mejora del ciclo Rankine que se fueron planteando en algún momento y que ya hoy por hoy, digamos, las centrales de potencia de vapor están operando con todas estas mejoras incluidas, ¿sí? Pero vamos a estar viendo aumento de la presión de caldera, aumento de la temperatura de sobrecalentado, descenso de la presión del condensador, precalentamiento del agua de alimentación y recalentamiento del vapor. Este aumento de la presión de caldera y disminución de la presión del condensador también las estuvieron viendo más en detenimiento. Juan las explica, pero muy bien en la parte de termodinámica. Con lo que nosotros vamos más a puntualizar va a ser con estas dos cuestiones, ¿sí? Que es el precalentamiento del agua de alimentación a través de lo que le llamamos extracciones regenerativas y lo que es el recalentamiento del vapor, ¿bien? Que nos va a permitir bastantes aumentos en las eficiencias de nuestras centrales térmicas. De hecho, todas las centrales térmicas funcionan con extracciones regenerativas y con recalentamiento del vapor, ¿sí? Con esto ya se sobreentiende que sí. Bueno, reducción de la presión del condensador. Muy rápidamente se ve que si disminuimos la presión del condensador de 4 a 4', por un lado aumenta el área encerrada, ¿sí? Por lo cual aumenta el trabajo neto, pero vamos a estar viendo que en este caso tenemos un inconveniente, que tenemos un título, ¿sí? Acá tenemos un título de vapor saturado y acá vamos a tener a la descarga de la turbina un título menor, ¿no? Vamos a tener una mezcla. Bueno, ¿qué pasa con esto? Tenemos que estar atentos. En las centrales de potencia de vapor, digamos, tener títulos, ¿sí? De vapor menores a 0,9, menores a 0,95, es decir, la sola presencia de agua, de gotas de agua a altas velocidades en una zona de baja presión, dentro de lo que es la turbina, nos puede traer serios inconvenientes. Aparte de que nos puede llegar a disminuir la eficiencia de la turbina, nos puede traer problemas, que después yo les voy a mostrar una fotito, erosión y desgaste en los álabes y demás. Es decir, daña la turbina. Por lo cual, si bien acá aumentamos el trabajo, si yo disminuyo la presión del condensador, estoy empeorando el título de la salida de la expansión. Con lo cual, no me gusta como para llevarlo a cabo en una central térmica, ¿sí? Entonces va a aumentar la eficiencia del ciclo Rankine porque aumenta el trabajo producido por el ciclo, ¿sí? Pero disminuye la calidad del vapor que sale de la turbina y aparte vamos a tener otra limitación que es el medio condensante, es decir, ¿yo puedo disminuyendo esta presión a todo lo que yo quiera? Bueno, acá hay un tema que seguramente ya también en algún momento se los han comentado. Si bien en todas las centrales de potencia de vapor, ¿sí? El condensador trabaja a presiones subatmosféricas, bueno, corremos el riesgo de lo que son filtraciones en el condensador, ¿sí? Es decir, cuanto mayor sea el vacío, mayor peligro de fugas y filtraciones voy a tener. Pero por otro lado, tengan en cuenta, ¿sí? Que este calor que yo estoy desechando a una fuente fría en el condensador, este vapor está condensando, ¿sí? Y por el otro lado tengo un medio de enfriamiento. En las centrales que nosotros generalmente visitamos, las que conocemos, estas centrales de potencia de vapor se instalan cerca de un curso de agua, ¿sí? Un curso de agua natural, como por ejemplo un río. Entonces, el río, la temperatura del agua está fijada de alguna forma, es decir, no podemos ir a cambiar la temperatura del curso de agua. Si bien en verano va a tener algunas modificaciones respecto al invierno, pero suponiendo que una temperatura en el río sea de 20 grados y yo debo contar con un delta T, ¿sí? en la parte del condensador, un delta T de temperatura para que exista la transferencia, que más o menos se trabaja entre 8 y 15 Celsius, este vapor estaría teniendo que estar condensando más o menos a 4 o 5 kilopascales, equivalente a 30, 32, 35 grados Celsius, ¿sí? Con lo cual yo no puedo jugar mucho con esto de la temperatura media mínima, y era lo que habíamos estado charlando, ¿sí?
Es decir, una central de potencia de vapor real, no voy a poder hacer nada con esto, porque mi limitante es el medio condensante, ¿sí? Pero justamente respecto a aumentar esta, ¿sí? No me han dicho nada todavía. O sea que con eso sí vamos a poder jugar un poco más. Acá tenemos el aumento de la presión de caldera. El aumento de la presión de caldera, directamente, si ustedes lo ven acá, tenemos, a ver, lo inicial sería esto, ¿sí? Lo inicial sería esto, lo que yo hago es aumentar la presión. Aumento la presión, con lo cual se me corre hacia la izquierda, ¿sí? Es este nuevo 3', ¿bien? Trabajamos a la misma temperatura porque yo estoy haciendo una modificación a la presión, no a la temperatura, ¿bien? Entonces, aumento la presión y aumenta el trabajo, lo ven en este área pintadito acá, ¿sí? Pero por otro lado, me disminuye este área pintada acá. Bueno, ahí es un juego, deberíamos verlo. Pero ya hay algo que no me está gustando para una central de potencia, que es esto, ¿sí? Que es el tema del título, ¿bien? El título está empeorando, no está mejorando. Con lo cual es algo que no lo voy a poder llevar a cabo tampoco en una central de potencia real. ¿Bien? Bueno, aumenta la eficiencia del ciclo Rankine combinado con un recalentador. Esto que yo les dije recién del juego. Bueno, luego sí podemos recalentar, es decir, a presión constante podemos volver a ingresar al generador de vapor, vamos a estar viendo de que sí, efectivamente, hay una eficiencia del ciclo Rankine, es decir, la combinación del sobrecalentamiento con el recalentamiento. Pero las contras, ¿cuáles van a ser? Dijimos, aumenta el costo de bombeo y en conducción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mayores presiones, o sea que tengo que tener mayores espesores, ¿sí? Los fierros van a tener que ser más resistentes para aguantar presiones mayores. Va a empeorar el título de vapor a la salida de la turbina. Eso lo dijimos, empeora el título a la salida de la turbina, ¿sí? Y las limitaciones van a ser prácticamente, más que nada, metalúrgicas. Límite de presión y de temperatura. ¿Por qué? A ver, los materiales, si bien se ha ido avanzando mucho en lo que es la resistencia de los materiales frente a lo que es grandes temperaturas y grandes presiones, hay un límite metalúrgico, ¿bien? En los materiales, digamos, que más se utilizan, hoy por hoy están registrando resistencias hasta de 620 Celsius, equivalente a unos 400 kilos de presión. Pero bueno, hay un límite, ¿sí? Entonces, aumento de presión de caldera y disminución de la presión del condensador no son estrategias de mejora que vamos a llevar a cabo en la central de potencia real. ¿Bien? Esta mejora sí vamos a poder llevarla a cabo y de hecho cualquier ciclo de potencia en cualquier central de potencia está funcionando, ¿sí? Con un grado de sobrecalentamiento del vapor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya a simple vista se ve que sobrecaliento, a ver, yo estaba acá, ¿no? En 3. Sobrecaliento el vapor, es decir, aumento la temperatura del vapor, ¿sí? Sin aumentar la presión, a presión constante. Ya alguno debe estar pensando, está aumentando la temperatura, es decir, que mi proceso de absorción de calor, en vez de darse de 2 a 3, se va de 2 a 3', con lo cual ya visualmente puedo ver que aumenta la temperatura media máxima, ¿está? Con lo cual esto me va a significar claramente en un aumento del rendimiento. Y encima, si vemos acá, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Aumenta el área y me mejora el título de la salida de la turbina. Así que, de hecho, el sobrecalentamiento es una de las mejoras que se llevan a cabo y que funcionan, ¿sí? Me va a permitir aumentar la temperatura media máxima de la fuente caliente sin aumentar la presión y me aumenta la calidad a la salida de la turbina, ¿bien? La calidad de vapor a la salida de la turbina. O sea que vamos bien con el sobrecalentamiento, ¿sí? Aumenta la temperatura fuente caliente, aumenta la eficiencia del ciclo, eso lo podemos asegurar, ¿está? Vieron que yo en los anteriores, si aumentaba el trabajo neto, yo no les podía asegurar nada respecto al rendimiento. En este caso yo les puedo asegurar que aumenta la temperatura media fuente caliente, aumenta la eficiencia del ciclo, ¿bien? Bueno, por supuesto la única contra sería que aumenta el costo de metales del generador de vapor y conducciones y demás, porque estamos, de vuelta a lo mismo, estamos trabajando
a mayor temperatura, ¿sí? Las limitaciones van a ser metalúrgicas, pero como yo les mencioné, más o menos, hay ciclos que están en 620, 640. Central Costanera trabaja, el máximo ciclo que tiene, trabaja a 565, ¿sí? Y a 400 kilos de presión, pero bueno, hasta esos límites estamos. Y esta es la foto que yo les mencionaba, no sé si la alcanzan a ver bien. Fíjense acá, ¿ven esta zona de acá? ¿Cómo está? Es decir, la importancia que tiene trabajar con títulos de vapor altos a la salida de la turbina. Es decir, lo que daña la humedad, ¿sí? La humedad a grandes velocidades, lo que produce la erosión y el desgaste que produce en la turbina, más allá que, por supuesto, que va a ir disminuyendo la eficiencia del equipo, ¿sí? Esta es una foto que la sacamos nosotros. Bueno, el ranking con sobrecalentamiento, esto vamos a volver el martes que viene cuando resolvamos algunos de los ejercicios. Simplemente se los dejo listados, plantean el balance de energía del ciclo y pueden obtener el rendimiento térmico de un ciclo que funciona de esta manera, ¿sí? Y ahora pasamos a la segunda mejora, ¿bien? Que es el ranking con recalentamiento. Como el nombre lo indica, recalentar, ¿sí? Y de alguna forma estoy volviendo a calentar, ¿bien? Con lo cual lo vamos a ver acá, donde tenemos que vaporizamos agua, ¿sí? Sobrecalentamos, lo enviamos a la turbina, se expande parcialmente en una etapa que le vamos a llamar de alta presión de la turbina, luego sale de la turbina y lo volvemos a enviar al equipo, al conjunto del generador de vapor, ¿sí? Y esto se da en una superficie que le vamos a llamar recalentador, para luego, una vez recalentado, ¿sí? A presión constante, volver a ingresar a la etapa de baja presión de la turbina, ¿sí? Para después condensar totalmente en el condensador y que así comience nuevamente el ciclo. Acá se puede ver bien todas las transformaciones, es decir, expandimos parcialmente en una etapa de alta presión para luego a presión constante recalentarlo. Generalmente, como estamos hablando de límites de temperatura, se maneja la misma temperatura en este punto de recalentamiento que en este punto de sobrecalentamiento, ¿sí? O hay a veces alguna pequeña diferencia. Y luego expandimos totalmente hasta la presión del condensador, ¿sí? Bueno, acá nuevamente plantean todos los balances. La única aclaración que les quiero hacer acá es que tengan en cuenta que cuando yo planteo el balance en la parte del generador de vapor, no debo pasar por alto y olvidarme de esta etapa de recalentamiento, ¿sí? Tenemos la etapa de sobrecalentamiento, pero nos está faltando la etapa de recalentamiento, siempre se la olvidan, ¿sí? Y tengan en cuenta que acá también se está dando la absorción de calor. Luego, tranquilamente pueden calcular el rendimiento térmico. Ahora vuelvo a otra cuestión, ¿sí? Si yo les preguntara si siempre el recalentamiento, yo les presenté el recalentamiento como que era una mejora, ¿no? Entonces, si yo les planteara si siempre el recalentamiento va a traer un aumento del rendimiento, seguramente me van a decir, y sí, porque si no, ¿para qué lo haría? Sí, lo tengo que hacer, pero bajo ciertas condiciones. No siempre un recalentamiento del vapor me va a traer un aumento en el rendimiento. En la medida que el ciclo con recalentamiento en su conjunto tenga una temperatura media máxima mayor, me va a aumentar el rendimiento. Si no, no. Es decir, siempre va a ir de la mano el rendimiento con la temperatura media máxima. Y acá voy a listar todo para mostrarles esto. Si este ciclo fuese solo con sobrecalentamiento, es decir, esta parte no la veo, ¿no? Si este ciclo fuera solo con sobrecalentamiento, yo puedo calcular la temperatura media máxima de esta evolución, ¿bien? De 2,3, ¿sí? La puedo calcular, como la calculo, de esta forma, ¿bien? Bueno, ¿qué valor va a adoptar? Y un valor por aquí va a adoptar, ¿está? ¿Sí? Bueno.
Ahora, veamos la parte del recalentamiento. En la medida, ¿sí?, que yo le agregue una temperatura media de recalentamiento, ¿sí?, que esté por encima de este valor medio de temperaturas del sobrecalentamiento, en su conjunto voy a estar aumentando la temperatura media de este ciclo, ¿sí? A ver, vamos. Si yo, pónganse, estoy en 3, empiezo a expandir parcialmente y este punto 4 lo tengo por aquí abajo, ¿sí? ¿Esto dónde se dio? Esto se dio en el sobrecalentador y esto se dio ¿dónde? En la turbina de alta, ¿bien? Es decir, yo gasté para calentar el vapor hasta acá, para después expandirlo, por supuesto que obtuve un montón de trabajo expandiéndolo hasta acá abajo, ¿sí? Pero después, ¿qué tengo que hacer en el recalentador? Tengo que invertir un trabajo, un calor que empieza por acá y termina por acá, es decir, tengo que invertir todo este calor. Me parece que no me conviene. Y si yo tengo que ver cuál es la temperatura media de esa absorción de calor que empezó por acá abajo y terminó por acá, y seguramente esa temperatura media va a estar por acá, ¿sí? Bueno, cuando yo le sume en su conjunto la temperatura media de sobrecalentamiento con la de recalentamiento, me va a tirar la temperatura media de este ciclo abajo, ¿sí? Yo de esta forma, si lo ven acá, aportándole con el recalentamiento una temperatura media, ¿sí?, mayor, ¿ven? Una temperatura media mayor, porque está por acá la temperatura media. Cuando yo calcule la temperatura media de todo este ciclo, va a aumentar. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, vamos a estar resolviendo igual algunas cuestiones prácticas, algunos ejercicios prácticos relacionados con esto, en que si este punto 4 se encuentra por acá abajo, digamos, me va a tirar abajo todo este ciclo y el rendimiento va a disminuir, aún habiéndole aplicado recalentamiento, y vamos a estar viendo de que si yo elijo este punto convenientemente, ¿sí?, teniendo en cuenta que por lo menos sea la temperatura media del ciclo con sobrecalentamiento o mayor, me va a tirar para arriba en su conjunto el rendimiento del ciclo, ¿sí? Lo vamos a estar calculando, lo vamos a estar viendo bien en números. Por supuesto que el aplicar un recalentamiento hace la instalación más compleja, aumenta el costo de metales del generador de vapor y conducciones, ¿sí?, porque estoy agregando otras superficies. Aparte, fíjense que la expansión que yo la hacía en una sola etapa en la turbina, yo ahora la estoy haciendo en 2, ¿sí? Y en los ciclos de vapor de potencia reales en una central térmica generalmente tenemos una etapa de alta, de media y de baja, ¿bien? Con lo cual, por supuesto que la instalación se complejiza. Aumenta el rendimiento del ciclo si aumenta la temperatura media máxima, ¿está? Y aumenta el título de la salida de la turbina. Esta es una de las cosas que más también entusiasma con respecto a lo que es el recalentamiento. Porque el recalentamiento de alguna forma, ¿qué me está permitiendo? Me está permitiendo no aumentar la presión, manejarme acá a presión constante y mejorar el título de la salida de la turbina, ¿sí? Con lo cual, digamos, todas las centrales de potencia de vapor operan con un ciclo con recalentamiento. Bueno, ahora bien, si no hay una duda, seguimos. Nada, Flavia. Bueno, ahora bien, venimos con una de las mejoras que más entusiasman, que esta requiere requiere un análisis más minucioso, vamos a hacer ejercicio, vamos a estar volviendo, pero en realidad, bueno, es una de las mejoras que más se llevan a cabo justamente en las centrales de potencia, que es la extracción regenerativa o regeneración, como se le llama. ¿En qué consiste esto? Consiste en precalentar el agua que ingresa a la caldera con vapor extraído de la turbina. Bien, ya vamos. Este es de libro. Después yo les voy a mostrar uno que armé, que lo vamos a estar trabajando. Pero este es de libro como para explicarlo sencillamente ahora, ¿no? Bueno,
A ver, el esquema de la instalación. El esquema de la instalación no es tan diferente a lo que veníamos viendo, ¿sí? ¿Qué pasa acá? El agregado es esto. El agregado es que se realiza una extracción, acá justo la tapé, se realiza una extracción con una porción de vapor de la turbina, ¿sí? A fin de enviarlo, en este caso, a un precalentador de mezcla, que se le llama, una cámara de mezcla, un precalentador. Esto es open, ay, se me fue. Bueno, se me fue. Creo que es feed water heater, ¿no? Sí, heater, open y... Feed water, ¿no es? Sí, bueno. Es un precalentador, digamos, abierto o de mezcla, una cámara de mezcla, un calentador, en lo que hago, ¿qué? Yo vengo acá, miren. Turbina, expando parcialmente hasta 4, lo ven acá, expando parcialmente hasta 4. Realizo una extracción de una porción de vapor de la turbina, ¿bien? Realizo una extracción a fin de ¿qué? A fin de que este vapor ceda la energía, ¿bien? Y se la ceda ¿a quién? A la corriente de agua, de condensado que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué hicimos? Líquido saturado, lo pasamos por la bomba de alimentación, lo tenemos en 7, ¿bien? Yo en las condiciones sin regeneración estaría entrando en este punto en el proceso de absorción de calor, ¿bien? Pero ahora yo estoy consiguiendo mezclar esta corriente, que de alguna forma es la que intento precalentar o aumentarle su temperatura, con este vapor que tiene energía que extraje de la turbina. Los mezclo, ¿sí? ¿A fin de qué? De justamente poder aumentar la temperatura de esta corriente de salida e ingresar de esta forma a mayor temperatura a la caldera. ¿Bien? Y acá se ve. Después vamos a estar viendo cómo hacer este balance en el precalentador de forma que, a ver, en realidad es cómo cumplo con este programa térmico en balance de masa y energía para salir en este punto 1, ¿sí? Específicamente. Luego, si salgo en este punto 1, tengo que colocar una bomba para llevarlo a presión de caldera, porque tengan en cuenta que este punto 1 está a la presión del condensador, ¿bien? Con lo cual, con una bomba lo llevo a presión de caldera y yo, a través de esta mejora, que es la regeneración, estoy precalentando el agua de alimentación de tal forma que estoy consiguiendo un aumento de temperatura de 7 a 2. Visto de otra forma, estoy consiguiendo comenzar mi proceso de absorción de calor en 2 y no en 7, ¿sí? Con lo cual, ya alguno creo que lo está visualizando, ¿sí? ¿Qué es lo que está aumentando ya directamente acá? La temperatura media máxima del proceso de absorción de calor. Yo antes la empezaba en 7 y ahora la estoy comenzando a temperaturas mayores. O sea que el valor medio va a aumentar. ¿Bien? Hay un montón de cosas para leer, esto más que nada es todo de termodinámica, simplemente que en termodinámica no aplicaron la extracción regenerativa. Pero bueno, podemos decir que este tipo de precalentadores abiertos o de mezcla pueden estar a igual presión, son más económicos. ¿Por qué son más económicos? Porque vamos a estar viendo que no tienen la complejidad constructiva que tiene un intercambiador como el que vamos a estar viendo ahora en el slide que viene, ¿sí? Buena transferencia de calor porque estoy mezclando directamente las dos corrientes, son simples y son económicos. Siempre vamos a encontrar algún tipo de estos precalentadores en las instalaciones de las centrales de potencia de vapor reales, pero en mayor medida están los que vamos a ver ahora y no tanto estas cámaras de mezcla, ¿sí? Bueno, el que sigue es lo mismo, precalentar el agua que ingresa a la turbina, pero con otro tipo de calentador o de precalentador llamado de superficie, y en este caso cerrado, closed feed heater, ¿sí? Es cerrado. Cerrado no es más ni menos que un intercambiador, ¿sí? Un intercambiador del tipo de carcasa y tubos, ¿no? Bueno, ¿qué vemos acá? Lo mismo, ¿sí? Realizamos una extracción en 4, venimos expandiendo, realizamos una extracción en 4,
simplemente que acá el vapor va a ceder toda la energía y va a salir en líquido saturado en 9. ¿Bien? ¿Lo ven acá? ¿Sí? Y por el otro lado, indirectamente, ¿sí? Va a intercambiar calor, le va a ceder la energía a la corriente que teníamos en 7, ¿sí? Que era con la que estábamos ingresando sin las modificaciones, le va a ceder su energía a la corriente que viene en 7, ¿sí? Que a su paso por este intercambiador va a conseguir que aumentar su temperatura y salir en este punto 8. Esto acá, por supuesto que hay un contacto indirecto, las corrientes no se mezclan, ¿sí? Y bueno, y acá veamos una cuestión relacionada con lo que están viendo acá. Esto es de libro y en realidad nos están mostrando los intercambiadores ideales, ¿sí? Ideales, ¿por qué digo? Porque en realidad no todos los intercambiadores funcionan no todos los precalentadores funcionan de esta manera. Idealmente, si esto funcionara a la perfección, ¿sí? Una transferencia perfecta, 8 estaría saliendo a la temperatura, ¿bien? De 9, ¿sí? Pero en la realidad, siempre vamos a tener que 8 va a tener unos grados menos que 9, porque esta transferencia no es 100% eficaz y no es perfecta, ¿sí? Siempre entre 9 y 8 va a haber un diferencial de temperatura propio de este equipo, ¿sí? Que es cuánto se pueden aproximar esas temperaturas. Es decir, la temperatura que le va a ceder el fluido, ¿sí? Ojalá fuese la que fuese a tomar al quien se quiere precalentar, pero generalmente no es así. Siempre hay un delta T, que se le llama delta T terminal, ¿sí? De este programa térmico, de este intercambiador, que va a hacer que 8 esté unos grados por debajo de este punto 9, ¿sí? Cuando hablamos de delta T, estamos hablando de delta T entre 3, 5, en algunos balances de calor reales que trabajamos el año pasado, vimos que hasta 7 grados, ¿sí? Hay de diferencia. Bueno, luego, una vez que yo precalenté esta corriente, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y bueno, tengo por un lado la corriente que precalenté, que ya está a presión de caldera. Pero por otro lado, ¿qué tengo? Tengo este condensado del vapor extraído, que lo tengo en 9 a la presión de extracción. Le debo colocar una bomba para llevarlo a 1 a la presión de caldera y luego así poder mezclar la corriente 1 y 8, ¿sí? Para obtener este punto mezcla 2, que es donde yo voy a comenzar, a partir de esta mejora que implementé, donde yo voy a comenzar el proceso de absorción de calor, ¿bien? Es decir, sin esta mejora lo hubiese comenzado en 7 y nuevamente con la mejora de precalentar el agua previo ingreso a la caldera estoy aumentando la temperatura hasta 2. Con lo cual nuevamente estoy empezando la absorción de calor a mayor temperatura y está aumentando la temperatura media máxima de este ciclo, ¿sí? En cuanto a lo que es este intercambiador de contacto indirecto, bueno, las corrientes no se mezclan, pueden estar a diferentes presiones, eso lo ven acá, ¿ven? Que estoy mezclando en realidad algo que está a presión de caldera con algo que está a una presión inferior, ¿bien? Son más costosos y complejos, ¿sí? Constructivamente, y no hay un contacto directo, por lo cual la eficiencia a veces es un poco más baja que en los otros. Flavia, ahí justo Andrés consultaba, pero creo que lo mencionaste vos, que qué ventaja tiene el intercambiador de calor con respecto a la presión de cámara de mezcla. Creo que lo mencionaste, lo de las presiones, no sé si querés agregar algo más. No, igualmente simplemente más allá de que, porque es como que si lo vemos acá decimos, bueno, no hay un contacto directo y esto supone que la eficiencia en el intercambio de calor no es tan bueno como los de mezcla, ¿sí? Pero bueno, vamos viendo que más allá de la complejidad constructiva, ¿sí? Que son más costosos y complejos, tienen la particularidad que, como pueden estar a diferentes presiones, yo no tengo que estar todo el tiempo tampoco invirtiendo en colocar bombas para estar mandando toda la misma presión, porque si no de esa forma, en uno de contacto directo no lo pudiera llevar a cabo, ¿sí? Sí. Flavia, ¿puedo hacer 2 comentarios? Así te doy. Sí. ¿Tomás un poco de agua? Sumate. 2 cuestiones para todos. Primero,
obviamente extraer, o sea, este precalentamiento que dice Flavia para aumentar la temperatura media termodinámica máxima del ciclo y con eso aumentar el rendimiento, no es gratis, como verán, estoy sacrificando parte del vapor que se está expandiendo en la turbina para producir este precalentamiento. Pero créanme que a la larga ustedes se van a convencer que lo que la energía que sacrifico del vapor que extraigo de la turbina tiene menos impacto en el trabajo de la turbina que lo que ahorro de combustible en la caldera. ¿Sí? Después les va a cerrar más los números. Y otra cuestión más que siempre digo, que nosotros planteamos la extracción regenerativa solamente con el fin de aumentar el rendimiento de la instalación. Y no es así. No se concibe un ciclo de vapor sin precalentamiento del agua que va a ingresar a la caldera. Imagínense que una olla de agua hirviendo, ustedes vienen y le arrojan una masa de agua a temperatura ambiente, están produciendo un desequilibrio abrupto en la instalación y eso en una instalación de este tipo no se concibe. Yo siempre necesito ingresar a la caldera agua precalentada cercana a la temperatura de saturación que hay dentro de la caldera. Y la forma, digamos, más simple de lograrlo es precalentar con la misma masa de vapor que circula en la instalación esa masa de agua. Si no, tendría que tener quemadores auxiliares, energía extra en otro dispositivo para llevar el agua que va a ingresar a la caldera próximo a la temperatura de saturación que hay en el lomo de la caldera. Nada más que eso. Bien, Edu. Bueno, un poquito justamente de lo que mencionaba Eduardo, ¿sí? Bueno, antes tenía esta. ¿Esta por qué se las listé? Porque nos pasa eso, que después nos encontramos, salimos de la bibliografía en la que solamente tenemos un precalentador que es de mezcla o que es de intercambio y como que decimos, uy, ¿qué pasa acá? En realidad es un modelo eso, no vamos a tener ninguna central de potencia de vapor, no va a haber ningún ciclo en funcionamiento que tenga una sola extracción de vapor, ¿sí? Van a tener muchas, ahora también les voy a charlar de a ver cuánto es ese número de precalentadores, pero justamente les puse esto para que se vayan familiarizando que un esquema de una instalación, de una central de potencia de vapor se ve algo así, ¿está? Así y un poquitito más. Y los que hicieron el TP de balances térmicos del año pasado lo pueden decir, ¿sí? Donde tenían un montón de flujos que iban para un lado y para el otro y, bueno, no se sabía para dónde iban o venían. Pero en realidad yo les puse esto para que vean. En este caso, por ejemplo, acá hay dos extracciones de vapor, ¿no? Hay dos extracciones de vapor, ¿sí? El resto, lo que no extraigo, el resto se sigue expandiendo hasta la presión del condensador. Luego tengo que bombearlo aguas arriba. Es decir, esto era un poco lo que recién mencionaba Andrés y demás. Si yo acá pongo intercambiadores del tipo mezcla, ¿sí? De alguna forma lo que tengo que ir haciendo es ir colocando sendas bombas para ir aumentando la presión, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Acá se lo ve bien. Cómo voy aumentando, ¿bien? Cómo voy aumentando, a medida voy extrayendo, a llevar todo a la presión de caldera, ¿bien? Y acá lo podemos ver en donde vemos que también hay dos extracciones, en este caso, pero son extracciones que funcionan con intercambiadores del tipo de contacto indirecto, ¿bien? Contacto indirecto, habíamos dicho que las corrientes no se mezclaban y demás, y acá vemos que hay algunos, digamos, los condensados, el vapor extraído cede la energía y el condensado se envía aguas abajo, se dice, ¿bien? Esto se llama aguas arriba, o mejor dicho, impulso o lo envío a la línea del agua de alimentación, a mayores presiones, y en este caso estoy haciendo otra cosa. En este caso lo que estoy haciendo es enviar este líquido, este condensado, aguas abajo, ¿sí? También mediante trampas de vapor yo lo puedo mandar a áreas de menor presión, ya sea o al condensador nuevamente o a intercambiadores de más baja presión, ¿sí? Esto se los puse porque después se quedan con el dibujito de un solo precalentador o de mezcla o de superficie y la verdad que una central de potencia de vapor, un esquema de cómo funciona una central difiere mucho de eso, ¿sí? Generalmente en las centrales de potencia de vapor tenemos como si fuese un equipo de precalentadores de baja y un equipo de precalentadores de alta, ¿sí? Y el número ronda entre los 5 a 8 precalentadores.
siempre repartiéndose también 3 de baja o 4 y el resto de alta, ¿sí? Bueno, sí. Te paso una consulta que es importante que quede claro. Sí, sí. Preguntan si el precalentamiento es solo una parte del fluido o si es todo el fluido que pasa por la turbina. Bien. No, ahí estamos. Bueno, lo podemos ver acá igual. Es un poco también lo que dijo Eduardo. Eso lo vamos a estar viendo en los ejercicios y lo vamos a estar calculando, ¿sí? Yo vengo con todo el caudal de vapor por acá, ¿sí? Sobrecaliento el vapor, comienzo la expansión, ¿sí? Comienzo la expansión con el total de la masa de vapor, le extraigo una porción de vapor, en este caso es este M2 punto, ¿no? Y el resto del vapor se continúa expandiendo, en este caso en la etapa de media presión de la turbina. Luego extraigo otra porción de vapor y el resto del vapor se sigue expandiendo hasta la presión del condensador, ¿sí? Es decir, el vapor viene acá, la masa total de vapor, yo le extraigo una porción y quien se sigue expandiendo de 2 a 3 es el resto. Luego le quito otra porción y quien se sigue expandiendo es esto menos esto, ¿bien? Y así sucesivamente, ¿sí? Sí, Flavia, otra cuestión ya para otro ítem para que los chicos anoten, que generalmente en los ejercicios aparecen que extraigo un 15 o un 20% de la masa total de vapor. Y eso no es un capricho, ni es que es un número fijado para resolver el ejercicio, sino que si uno calcularía la energía que hace falta para llevar toda la masa de condensado desde la temperatura del condensador a la temperatura de saturación de la caldera, si uno haría un balance térmico, daría que necesita extraer de la turbina del 15 al 20% de la masa total de vapor que circula por ella. ¿Se entiende eso? No es un capricho del 15 al 20%, sino es la cantidad de vapor que me aporta la energía para llevar la totalidad de la masa de agua que condensó hasta la temperatura de saturación que hay en mi generador de vapor. Nada más. Bien, eso cuando estemos calculando, que Fede, ¿dijiste algo? No, un agregado a lo que decía Eduardo. El calor latente de vaporización del agua, no sé si recuerdan, obviamente que depende de los valores de presión y temperatura, ¿no? A mayor presión, temperatura menor es el calor latente de vaporización, pero recuerden la relación que había, en relación de orden, ¿no? En términos de el calor latente de vaporización y la energía necesaria para aumentar 1 grado Celsius a 1 kilo de agua, ¿no? Por eso es que, o sea, si uno hace la cuenta, el balance térmico que dice Eduardo, contrastando estas dos cosas, se encuentra con ese resultado. O sea, o dicho de otra forma, si uno extrayera mayor cantidad, herviría el agua, digamos. Claro, nos pasaríamos, por decirlo así. Eso lo vamos a estar viendo quizás con más detenimiento cuando planteemos los balances en los precalentadores. Justamente ahí se pueden visualizar bastante bien. Pero bueno, seguimos esto, vamos a volver, la clase que viene vamos a utilizarlos para resolver y plantear estos balances en los precalentadores y demás. Vamos a sacar todo, no se desesperen. Bueno, ventajas y desventajas de la extracción regenerativa. A ver, dos cosas, ya Eduardo mencionó algo, ¿sí? Es un juego esto, ¿bien? Es un juego en el hecho que, antes de empezar si los remito, que no lo puse acá, miren, pero si los remito a la expresión del rendimiento térmico, tengo por un lado, que es el trabajo neto sobre el calor aportado en la caldera. Habíamos dicho que yo precalentando el agua, ¿sí? De alguna forma estoy acortando ese proceso de absorción de calor, con lo cual estoy disminuyendo el denominador, el Q. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy extrayendo continuamente porciones de vapor, estoy haciendo que menos masa de vapor realice el trabajo, con lo cual el trabajo neto, ¿sí? También va a disminuir. Bueno, créannos que en ese juego hay una mejora y que se llevan a cabo y que no hay ningún ciclo de potencia de vapor que no esté funcionando con extracciones, y no con una ni con dos, sino con 7 o con 8, ¿sí? Pero bueno, acá vemos que el precalentamiento, ¿sí? del agua de alimentación provoca un aumento de la temperatura media máxima del ciclo.
Primer ventaja, ya la mencionamos. ¿Por qué? Porque comienza la absorción de calor a una temperatura mayor. Se reducen irreversibilidades, calentamiento gradual del agua de alimentación, esa olla de los fideos que recién les mencionaba Eduardo, ¿sí? De alguna forma también. Estoy hirviendo los fideos, vengo con una tacita con agua fría y le echo, luego voy a tener que estar esperando, voy a tener que estar invirtiendo para llegar a las condiciones en las que estaba. Bien. Este es otra también que se puede deducir, no digo que una sea más importante que la otra, sino es otra que también se puede deducir, que a veces no es el fin que perseguimos, pero es que el calor de condensación del vapor extraído se aporta al ciclo y no se va con el agua de refrigeración. Y en realidad yo estoy dejando de hacer trabajo, pero si dejara que esa masa de vapor hiciera trabajo, y bueno, y después voy a tener un calor de condensación que no lo aprovecho tampoco, pero bueno. Se reduce el choque térmico, el agua ingresa cercana a la saturación, esto que hablaba Eduardo. Esa es la idea del precalentamiento de agua en las centrales de potencia de vapor reales. Esa cantidad de precalentamientos. Es todo el tiempo ir acercando un poquito más el agua cercana a la saturación, tiene que estar. ¿La saturación de qué? Tiene que estar a una temperatura, a la temperatura de saturación correspondiente a la presión que yo tenga en el domo de la caldera. ¿Bien? Brinda un medio conveniente de airear el agua de alimentación. Esto en realidad está puesto si uno está utilizando este tipo de intercambiadores abiertos, ¿no? Porque se entiende que si estoy trabajando con precalentadores abiertos que trabajan a una presión mayor a la atmosférica, de alguna forma voy a lograr sacar algunos incondensables y algunos gases que vamos a ver que está bueno desairear el agua, ¿sí? Dice, ayuda a controlar la gran relación de flujo de volumen de vapor. Esto es porque quizás con una extracción no se ve, pero en realidad cuando uno ve un balance térmico con 8 extracciones, realmente hay un juego de esto de ir manejando los flujos de vapor, ¿sí? Como les mostré, para adelante y para atrás, ¿sí? Aumenta el rendimiento térmico, que ya lo dijimos, disminuye el trabajo específico en trabajo por kilos de vapor, porque por supuesto que yo estoy quitando vapor a medida que se va expandiendo, ¿no? Y la instalación es más compleja, y sí, de hecho es más compleja, mucho más compleja, pero bueno, como les dije, es una inversión que se hace. Acá lo que vemos es un pequeño gráfico donde dice el número de calentadores en función del aumento en la eficiencia en porcentaje. ¿Qué nos muestra esto? Y que vamos a llegar a una cantidad óptima de precalentadores en los que ya el agregado de estos precalentadores no me significa muchos puntos porcentuales de mejora en el rendimiento, con lo cual seguramente va a ser un tema más de inversión y un tema más económico que lo que yo pueda lograr en el aumento de la eficiencia. Generalmente estamos en estos valores, 5, 6, 7, 8 y no más, ¿sí? Y acá lo que les quise poner, porque la verdad que yo les puedo contar, les puedo mostrar estos diagramas, pero siempre cuando vamos a una central térmica lo primero que preguntamos es dónde están indicadas las extracciones regenerativas, ¿sí? O de alguna forma las queremos visualizar. Nos dicen que en todo momento sacamos vapor de la turbina y las queremos visualizar. Bueno, esto que ven ustedes amarillo acá arriba, ¿sí? Es la carcasa de la turbina, ¿bien? Luego acá sigue, porque está acoplado el generador. Lo que vemos acá es la parte de condensación con bombas, y esto que ustedes ven acá, esta que se ve acá, una que está por acá atrás, esta otra que se ve acá atrás, todas estas son las extracciones regenerativas que se le hacen a la turbina. ¿Bien? Es decir, viendo esto seguramente, bueno, no se lo esperaban en el dibujo. A ver, sí, Flavia, ahí en la foto, si ustedes van a ver, todo lo que es color aluminio es aislación térmica. O sea, quiere decir que las cañerías tienen un cierto nivel de temperatura. Si ustedes miran hacia la derecha de la foto, van a ver como que hay 3 tanques parados acá, verticales. ¿sí? Bueno, estos son los intercambiadores de calor verticales, donde en cada uno se encuentra una extracción que se obtiene de alguna parte de la turbina, de una etapa de la turbina, sí, con el agua que sale del condensador, que están, los condensadores son esos tanques que están de azul más oscuro. Verde. Entonces, una vez que verde oscuro, perdón. Una vez que el agua sale, condensa, empieza a pasar
en forma progresiva por los diferentes precalentadores para dirigirse hacia el generador de vapor a mayor temperatura y lo más próximo a la saturación. Esos son los precalentadores. Puede haber 3 acá y 3 del otro lado. Acá se ven solamente 3 y hay otros 3 del otro lado. Lo que decía Flavia de precalentadores de baja presión y de alta presión se refiere a precalentadores que están trabajando a presión por debajo de la presión de saturación del ciclo, y los que son de alta presión indica que ya el agua que está precalentándose está a la presión que reina en la caldera. Sí, sí, mejor dicho, como que ya esos de alta presión están post la bomba de alimentación, por decirlo así. Exactamente. Bueno. Vamos muy rápidamente porque me estoy yendo con la hora. Bien. Parámetros de vapor usuales, ¿sí? Lo único que quería que vieran era que son documentos técnicos sacados de algún lado donde claramente vamos viendo los puntos porcentuales que se van ganando con las mejoras que fuimos mostrando, ¿sí? En realidad, el que más aumenta el rendimiento es el recalentamiento, que puede llegar a aumentar hasta más o menos un 5% en el rendimiento, y las extracciones regenerativas que están cuantificadas más o menos en un 2-3% con 5 precalentadores, 5 o 6 precalentadores, ¿sí? Pero más o menos para que los tuviesen. Esto es un poquito para que vieran los órdenes, qué parámetros estamos manejando en un ciclo de potencia de vapor real, ¿sí? Esto es sacado de una central de acá, ¿no? Tenemos una potencia en megawatt de 200, de 50 a 200. En realidad, tanto en central térmica costanera como en central puerto, trabajan con ciclos Rankine de vapor, con recalentamiento, con extracciones, alrededor de estos 200, ¿sí? En central costanera tienen un par de monobloques de vapor, como se le llama, a este conjunto, de 120 mega, y después hay uno, bueno, que está desamblado, que lo usaron para un combinado, que estaba algo de 300, ¿no? Pero después en central puerto están todos en 240, 250, 310, ¿sí? Las presiones que manejan generalmente estamos hablando de 140 kilos y más también, ¿sí? Central puerto tiene 180, costanera usa 200, tiene uno de 230 kilos. Las temperaturas que estamos utilizando, temperaturas máximas de sobrecalentamiento, estamos hablando de 540 Celsius, y la eficiencia ronda el 45%. Eso lo vamos a estar viendo en los ejercicios, pero los ciclos de potencia de vapor rondan el 40, el 44, 45% como una exageración, son los órdenes de magnitud de los rendimientos térmicos que pueden alcanzar. Este 45 ya entendiendo con recalentamientos y extracciones. Sí, Flavia, sí. Perdón, en la última, si no sé si han notado, en el último, en el punto I, en el ciclo I, están hablando de ciclos supercríticos, sí, donde se obtienen algunos puntos más de eficiencia, nada más. Vamos a ver más adelante que hay ciclos que son supercríticos. Bien, que hoy yo les dije que, por ejemplo, Central Costanera trabaja con 1 a 400 y pico de kilos y a 600 Celsius, ¿sí? Bueno. Acá parámetros de vapor, otros parámetros de vapor sacados de otro lado, simplemente para mostrarles que en el orden de potencia, de las potencias que estamos manejando en las centrales, por ejemplo, que tenemos acá cerca, estamos hablando de un recalentador, ¿sí? Estamos trabajando a presiones de 180 kilos, y fíjense en el número de calentadores, 7 y 8, dice, 7, 8, ese es el número que más o menos se utiliza. Y la temperatura del agua de alimentación es una temperatura que más o menos anda en el orden de los 250 Celsius, ¿sí? Bueno, no me voy a detener mucho más en esto. Ahí lo tienen. Este justamente es un esquema de la instalación un poco más colorido, ¿sí? Y ya toma como otra forma de central puerto, ¿bien? Lo que les quiero mostrar con esto es que no se asusten y a lo largo de la asignatura vamos a ir trabajando cada uno de estos equipos o cada una de estas partes de esta instalación, ¿sí? Es decir, en algún momento con Eduardo van a estar viendo toda la parte de lo que es el generador de vapor, la superficie de calefacción, de intercambio. Vamos a ver algo de lo que respecta a combustión. Con Federico van a estar viendo la parte de lo que es turbina, ¿sí? Después vamos a ver algo, conmigo van a ver algo de lo que respecta a el tema de gasificar el agua, ¿sí?
Y bueno, y acá están los precalentadores que estuvimos mencionando. Acá tienen todo lo que es la parte del condensador, la bomba de circulación, la bomba de alimentación, ¿sí? Fíjense justamente lo que recién decíamos con Eduardo, tenemos un calentador de baja presión antes de la bomba y un calentador de alta presión después de la bomba, ¿bien? Bueno, esto es un poco el dibujito, el esquema, para que se vayan familiarizando más que nada con los circuitos, que después muchas veces en los finales o en los parciales les preguntamos por los diferentes circuitos, ¿sí? Diferentes fluidos que van atravesando el circuito. Y acá lo que les quise agregar era cómo se ve en la realidad, ¿sí? Es decir, esta es una foto real de un generador de vapor del tipo acotubular con recalentamiento y sobrecalentamiento. Esta es una foto real de una turbina. Esta es una foto real de la carcasa de una turbina que tiene acoplado el generador. Esta es una foto real de la parte del condensador que recién vimos. Y de la misma forma de todo lo que es el equipo del sistema para impulsar bomba de alimentación, ¿sí? Esto era un poquito ponerles las fotos para que ustedes se vayan familiarizando con, por supuesto, la diferencia que hay entre ver un dibujo o un esquema en el libro con la realidad, ¿sí? Bueno, ahora pasamos, voy a tratar de en 10-15 minutos terminar ya todo. Vamos a pasar a lo que yo hoy les mencioné que era como indicadores operativos o de operación. En realidad el primero que listé acá es el que venimos utilizando desde que empecé la clase y que vienen utilizando desde máquinas térmicas, y que es el rendimiento térmico de la eficiencia del ciclo, que es el cociente entre, que dijimos, entre el trabajo neto y el calor aportado, ¿sí? La energía térmica aportada en concepto de combustible, ¿bien? Es un número que es adimensional y lo expresamos porcentual, ¿no? Pero hay uno que nos interesa muchísimo, que lo maneja, se maneja mucho en la jerga de energía, de generación térmica, que es el heat rate, o bueno, ratio de calor vendría a ser, ¿no? Que es el consumo específico de calor. Se llama consumo específico de calor, no es un número adimensional, es decir, tiene las unidades establecidas, porque justamente el tema que no sea dimensional y las unidades que trabaja es lo que me dice qué significa, ¿sí? El consumo específico de calor de una instalación es otra forma de indicar el rendimiento, es la inversa, ¿no? Y se define como la cantidad de energía, ¿sí? O la cantidad que yo tengo que invertir en concepto de combustible para generar 1 kWh de energía eléctrica, ¿bien? En realidad es como que me va a indicar a ver cuánto estoy gastando yo para generar 1 kW, ¿bien? ¿Qué va a pasar con este consumo específico neto de calor? Ahora vemos por qué le agregué esto de neto. ¿Qué va a pasar con este consumo específico? Que en la medida que aumente me va a significar que hay algo que no está bien o que por lo menos estoy gastando más para generar la misma potencia, ¿sí? Por el contrario, con el rendimiento térmico, yo quiero que este consumo específico de calor disminuya y signifique que sea más eficiente mi instalación, y por el contrario, el rendimiento térmico voy a querer que aumente, ¿sí? Cuando yo hablo acá de potencia neta, esta NE es una letra que la podría haber cambiado, pero bueno, la usamos para potencia neta. Cuando hablo de potencia neta, ¿por qué neta? ¿Sí? Porque de alguna forma yo tengo que contabilizar cuánto me está costando, ¿sí? Para obtener 1 kilowatt una vez que yo le haya descontado, ¿sí? Todo aquello que le llamamos auxiliares, ¿bien? O todo aquello que yo tengo que poner en funcionamiento y debería estar funcionando, ¿sí? Al momento que yo pueda medir y decir y cuantificar realmente cuánto me está costando ese kilowatt, ¿sí? Ellos son la bomba de alimentación, ventiladores de la caldera, refrigeración del condensador, accionamiento de servomotores, otros motores de la planta. Fíjense por las fotos que les estuve mostrando de que hay por doquier cualquier tipo de estos equipos auxiliares, ¿sí? Está lleno. Bombas de bombeo, trasvase del combustible. Es decir, todo esto está cuantificado, créannos que generalmente andan entre el 5 y el 10% de la potencia total, ¿bien? Y bueno, tenemos que tenerlos en cuenta, ¿sí? Acá
vamos a pasar a lo que es el diagrama Sankey, ¿sí? Que es un diagrama de flujos de energía. Esto después con Federico también van a ver algún tipo de Sankey, pero aplicado a otro ciclo, que es el ciclo combinado. Acá simplemente lo que podemos llegar a ver es, por un lado, lo que tenemos son el ancho de bandas, por supuesto que es proporcional al porcentaje de energía, ¿sí? Por otro lado tenemos entradas y salidas, pérdidas, están todas cuantificadas las pérdidas, y de alguna forma también están cuantificadas e indicadas aquellas mejoras que yo le pude introducir al ciclo a fin de, por ejemplo, precalentar el agua y ahorrarme algo, ¿no? Si lo vemos muy, muy rápidamente, tenemos acá la energía que aporta el combustible. Esto se le llama combustible no quemado, que lo vamos a estar viendo en los balances de combustión. Acá vamos a tener también pérdidas por radiación, transmisión y otras causas, ¿sí? Acá lo que vemos acá es un precalentamiento del aire, ¿bien? Luego acá vemos pérdidas asociadas también al proceso de combustión, pérdidas de chimenea, pérdidas mecánicas y eléctricas. Acá vemos justamente que tenemos el calor desechado en el condensador. Acá podemos ver servicios propios, que no es más ni menos que estos servicios auxiliares que yo le conté, que están cuantificados en un 5, 6, 10%, ¿sí? Acá vemos este rulo, este tipo de retroalimentación, es el precalentamiento del agua, y acá lo que vemos como salida, ¿sí? Es lo que me indica que este ciclo, ¿sí? Convierte en trabajo el 38% de la energía térmica aportada, ¿bien? No es más ni menos que eso. Esto es un diagrama que se utiliza bastante. Si no hay ninguna duda, sigo pasando a la última parte, que esto no quiero que me demore mucho más de 5 minutos, que es algunos datos, muchos ya los vimos ayer, ¿sí? La fuente siempre es la misma, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, CAMESA. Cualquiera puede entrar y verlo, como les dijo Fede ayer. Pero bueno, acá me voy a situar solamente en ver 2 o 3 datos respecto a lo que es la tecnología de ciclos de potencia de vapor. Esto ya también algo vimos ayer, y en realidad, la verdad, es una tecnología que viene cada vez más en picada, por decirlo así, cada vez es menos aplicada en nuestro país, pero bueno, es una de las tecnologías que tenemos para generación termoeléctrica con fuente térmica, ¿no? Pero dentro de dentro de la participación que tenían las tecnologías, ¿sí? Para generación termoeléctrica, que era del 60%, la turbina de vapor en el año 2019, es decir, un ciclo Rankine, como les mostré, con todas las mejoras, está participando en un 3,9%, ¿sí? Y si recuerdan, lo que les había dicho Federico, el ciclo combinado estaba arriba de un 40%. Con lo cual, la verdad, no es una tecnología de las que más se utiliza. Bien, esto no es simplemente para mostrar lo mismo, que como veníamos el 2020 estamos en el mismo porcentaje, en el 60%. Acá se ve mes a mes lo mismo que les mostré. A nosotros la que nos ocupa es esto, es la turbovapor. Fíjense que en la turbovapor al final del año participa con un 3,9% frente a un 46% de ciclo combinado, ¿sí? Es decir, que la tecnología de vapor, y en cualquier momento los motogeneradores la pasan por arriba también, ¿sí? No hay que descuidar ahí. Tiene relación. Perdón, quería comentar una cosa, que si bien el 3,9% solamente de toda la generación de energía eléctrica en el año 2019 fue mediante monobloque de vapor, fíjense que del 46,2% que es ciclo combinado, ¿se acuerdan que habíamos visto que ciclo combinado combina ambas tecnologías? Por un lado la turbina de gas, y los gases residuales de la turbina de gas van a una caldera de recuperación, y con el vapor que se genera en la caldera de recuperación se mueve una turbina de vapor. Y más o menos 1/3 de toda la potencia erogada por un ciclo combinado es en una turbina de vapor. Entonces, de toda la energía eléctrica que nosotros consumimos, fíjense, más 1/3 de 46 es 15 y monedita, más 3,9 en el orden de 19% de toda la energía eléctrica volcada a la red durante el año 2019 fue con turbinas de vapor conectadas a generadores eléctricos. Lo que dice Flavia, ese 3,9 es monobloque de vapor, es decir, una caldera donde se quema combustible para generar vapor, y ese vapor
se lo utiliza para mover una turbina, no ciclo combinado. O sea, digamos, por un lado está muriendo la tecnología de monobloque de vapor, pero por el otro lado está un poco en auge la que está metida dentro del ciclo combinado. Sí. Fede, y otra cosita más, es decir que si bien por su rendimiento, por su performance, no es la mejor hoy en día, en algunos casos, cuando el combustible es de baja calidad, como el fuel oil, es una de las pocas tecnologías que me permite utilizar ese combustible, mientras que el ciclo combinado no lo es. Entonces, si bien si yo tengo que elegir entre tecnologías, no es la más apta, en algunos casos es la única que se hace accesible en función del combustible que tengo disponible. Por ejemplo, carbón. Si yo tuviera carbón disponible, sería la turbo vapor o el monobloque de vapor la tecnología a seleccionar, no por performance, sino por disposición de combustible. Bien, bueno, acá ya como para ir finalizando, bueno, esto es lo que mostró Federico ayer, que justamente eso es lo que yo me quería centrar. La verdad que los colores no ayudan, ¿no? Pero en realidad acá tenemos la turbo vapor, fíjense que prácticamente no ha sufrido modificaciones. Esto no es generación, sino es evolución de potencia instalada. ¿Por qué lo puse? Porque en realidad esto nos dice, bueno, no están invirtiendo justamente en monobloque de vapor, y encima lo que estamos viendo que está disminuyendo, ¿sí? A lo largo del tiempo. Y es por esto, o están en desuso, por ejemplo, como pasó en Central Costanera, que uno de los monobloques de vapor, una de esas líneas, fue, no sé si está mal empleado, desarmada, pero para utilizar la turbovapor para otro ciclo, ¿sí? Para un ciclo combinado, ¿bien? Y acá se ve un poquitito más lo que había mostrado Federico ayer, justamente. Ya sea, llámele porque hay o tecnologías más eficientes, tecnologías más limpias que están apareciendo, pero esto que se ve acá, que es esto del monobloque de vapor, prácticamente se encuentra inalterable, y fíjense que también acá es como que de a poco también va disminuyendo, ¿sí? Vamos a estar viendo si esto está asociado a que tiene mayor robustez, tienen más inercia, no son rápidas para salir frente a picos y a fluctuaciones de demanda, si es porque tienen baja eficiencia, si es porque justamente hay otras tecnologías que son más eficientes y encima utilizan combustibles que tenemos más disponibles. Bueno, por varias cuestiones vamos a estar viendo que justamente nos están utilizando en nuestro país. Recién Eduardo mencionaba el tema de combustible sólido, y bueno, ya también están disminuyendo, pero bueno, igualmente es una tecnología bastante usada en países que tienen gran cantidad de, por ejemplo, de yacimientos de carbón, ¿bien? Bueno, esto es un poco lo que es consumo específico medio. En realidad yo esto se los mostré, es un consumo específico medio porque a fines de comparación toma lo que es total de gas equivalente en millones de metros cúbicos día, ¿sí? Consumo específico medio equivalente, ¿bien? Porque toma lo que es, en este caso no toneladas, sino los metros cúbicos equivalentes de gas natural, ¿bien? Flavia, ¿podés repetir a qué nos referimos con consumo específico para que quede bien claro las unidades? Bien, el consumo específico nosotros puntualmente lo vamos a trabajar en kilocalorías por kilowatt hora, ¿sí? ¿Está bien? Son las kilocalorías hora que yo pongo en juego para obtener 1 kilowatt de potencia, ¿bien? ¿Qué potencia? Potencia neta, es decir, cuando ya le hemos descontado el consumo de auxiliares, ¿sí? Y ese es el consumo específico neto de calor. Bueno, consumo específico medio... Flavia, ¿puedo decir una cosa? Sí, Juan. No, para reforzar lo que dijo Edu, que justo iba a interrumpir con lo mismo yo. Es importante para nosotros en la asignatura que les quede muy en claro el concepto, que lo estudien y que sepan aplicarlo, ¿sí? Porque se lo vamos a preguntar. No hay chance de que se salven. Y así que les quede claro, nada más. Sí, algo básico como lo que yo mencioné respecto a lo que era qué pasaba si aumentaba y demás. Algunas de esas cuestiones muchas veces las preguntamos, a ver qué pasa el consumo específico. Y realmente si hay entendimiento en lo que nos está diciendo ese valor,
no tendríamos ni que dudar de que si está mal se aumenta, digamos. Bueno, muchas veces tienen esas dudas. Por eso, bueno, no se queden con las dudas y cualquier cosa nos van consultando. Acá del consumo específico medio, lo que les quería mostrar simplemente es que, por ejemplo, en este caso, todas las empresas de energía, en este caso, bueno, Gamesa, que es quien lleva adelante todos estos relevamientos, tienen en cuenta este consumo específico medio de energía año a año, ¿sí? No es un valor que nadie lo tiene en cuenta. Bueno, acá nada, hablando un poco de la versatilidad que tienen los ciclos de potencia de vapor respecto a los combustibles, admiten gran cantidad de combustibles, ¿sí? Si bien nosotros en nuestro país estamos sobre el 96% utilizando gas natural, los ciclos de potencia de vapor pueden admitir combustibles sólidos y combustibles líquidos pesados como el fuelón, ¿sí? Y es más, los monobloques de vapor, cuando están en funcionamiento y en invierno, donde se da la preferencia de gas natural a la parte residencial, ellos pueden pasar directamente a utilizar fuelón. Y es una de las ventajas que tienen los monobloques de vapor. Bueno, y acá ya sí, el final es como para redondear. La idea es que, digamos, siempre han sido tema de estudio, ¿sí? Tema de estudio en pos de qué, de aumentarle la eficiencia, ya sea en 2%, 5% es mucho, porque eso se traduce en un ahorro de combustible, ¿sí? La idea siempre es hacerlos más eficientes y más versátiles, pero bueno, hay algunas tecnologías en nuestro país que son más justamente versátiles y más eficientes en nuestro país. Es por eso que no se utiliza tanto las centrales de potencia de vapor, los ciclos de vapor. La generación 2019, para redondear, participó solo con el 3,9%, frente a otras que van en aumento. Esto simplemente para dejar en claro que justamente la potencia instalada total con tecnología de turbovapor no registra aumento desde el año 2002, con un fuerte aumento de la potencia instalada total, es decir, van sucediéndose inversiones en lo que respecta a lo que es el parque de generación argentino, pero en realidad lo que es monobloque de vapor no se está invirtiendo. Y que las eficiencias térmicas de un ciclo de vapor rondan el 40-45% y no más que eso, ¿sí? Yo porque quiero que se vayan quedando con estos números para cuando después Federico les vaya mostrando otras tecnologías, Juan les vaya mostrando otras tecnologías. Bien, simplemente fotos para que vean, que ya algunas las estuvimos viendo, ¿sí? Toda la parte de lo que es condensadores, toda la parte de lo que es turbina de vapor, de lo que es generador, todo lo que es bombas por acá atrás también, ¿bien? Pero para que vayan viendo, acá tenemos dos calderas, ¿sí? Dos calderas que operan con sobrecalentamiento y recalentamiento, extracciones regenerativas, son dos generadores de vapor del tipo cotubulares. Fíjense en el tamaño respecto, por ejemplo, a estas personas que están acá, ¿no? Acá vemos toda la parte de lo que es el condensador, ¿sí? Y acá vemos ahí, todo lo que es la parte de... Flavia, en la foto anterior, el recipiente, sí, que estaba horizontal aislado era un precalentador. Sí, este es un precalentador, esto es central puerto, no es central costanera. Central costanera era el del tipo los precalentadores, esos verticales que les mostré primeramente. Bueno, y acá vemos todo lo que es bombas de extracción de condensado y demás, que son todas bombas más pequeñas, pero bueno, hay motores, bombas, toda esta parte verde es todo lo que es extracción de condensado. Acá vemos toda la parte de lo que es bomba de alimentación y otra de las calderas, ¿sí?